Bien, estábamos dando unos minutos para ver para esperar por si alguien se conectaba a la transmisión de esta sesión. Y vamos a comenzar de una vez. Este es el octavo espacio abierto de aprendizaje con el asesor virtual. Nos encontramos en la semana de integración del módulo 4 y esta es también la última sesión del módulo. Y la sesión anterior estuvimos abordando lo relacionado a el proyecto de integración. Se hablaron generalidades sobre la historieta y su elaboración. Y el día de hoy vamos a trabajar, a abordar el foro integrador, foro evaluable, que lleva por título Poesía Digital. Para la participación en este foro, yo considero que se retoman prácticamente todos los saberes que se han revisado hasta este momento por medio de la plataforma en sus 3 unidades y en los temas que hemos estado revisando. Los contenidos pues nos han dado también algunas generalidades relacionadas a los géneros literarios, al análisis de textos literarios y también pues, algunos elementos para llevar a cabo nosotros nuestro propio proceso de creación literaria. En esta semana, todos estos saberes se deben de concentrar en el análisis y en el abordaje de 2 actividades finales, las cuales les van a reportar una mayor cantidad de puntaje que las que han desarrollado hasta este momento. Y pues los saberes quedarían como truncos o inconclusos si no somos capaces de desarrollar cierto criterio de análisis y aplicarlo o implementarlo pues en un producto o en algún trabajo, ¿no? Y para la parte creativa pues tenemos la historieta. Para la parte de análisis o la parte crítica de construcción crítica de pensamiento, tenemos este foro que nos lleva a analizar textos en los cuales reconocemos pues toda una serie de contenidos eh, que pueden impactarnos en el conocimiento de la visión y la perspectiva que tiene la humanidad en su generalidad, en su totalidad, o en ciertos momentos de ciertos contextos, de ciertos lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, eh, se le asigna un valor a lo que se considera es una obra literaria, ¿no? Valores estéticos, se le atribuyen valores estéticos, se le atribuyen ciertas características, además, obviamente, pues del contenido como tal, ¿no? Ahora, teniendo este referente, pues van a analizar una propuesta de un autor contemporáneo que hace uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la parte de su proceso creativo. Y la plataforma nos proporciona una serie de herramientas que debemos de
analizar para poder comprender el, si se lleva a cabo concretar todas estas, más bien si se logra por medio de una obra concretar todas estas características que se le atribuyen, características y valores estéticos que se le atribuyen a una obra literaria. Cuando nosotros o cuando la sociedad se encuentra ante el cambio de un paradigma temporal, discursivo, retórico, filosófico, psicológico, pues tiende a haber toda una serie de resistencias. Y como vimos en la semana anterior, nosotros dentro de la literatura pues estamos atravesando o somos la generación que está atravesando por un cambio paradigmático en los medios de comunicación o las formas de comunicación se masifican y la influencia que van a tener estas en el quehacer literario. Y por quehacer literario no solo nos referimos a las partes de las formas, de las estructuras, de las metodologías, sino que también vamos a estar pensando, reflexionando en el cambio del contenido, en el cambio de también los valores generacionales, pero sobre todo se va a estar cambiando el vehículo o el medio, la transmisión del mensaje. Yo me imagino que en algún momento durante eh, en la historia se llegó al punto o al momento en el que el cambio de paradigma de la literatura, cuando se permite la masificación gracias a la introducción de la imprenta, a la difusión literaria, pues creo que podría implicar un fenómeno más o menos similar a lo que se ve con la introducción de las tecnologías digitales, tanto en la producción, pero también en la masificación al momento de compartir el mensaje o el contenido o la obra literaria como tal. Al darse este cambio de paradigma, pues vienen las resistencias que se aferran a los valores estéticos, filosóficos y morales de su propia generación y se tiende a excluir el, lo novedoso, lo revolucionario, y esto se mantiene hasta que pues, esta generación muere y ya no hay quien defienda a la causa purista histórica que nos justifica lo que puede ser o no considerado como literario. Y pues pensando, analizando, reflexionando en esto, vamos a ver la propuesta, que de verdad ahorita ya tiene más de una década de antigüedad, y comparado también con otro cambio paradigmático, pero ahora en la informática y en las nuevas tecnologías, pues tenemos ya otro medio de producción que iría más a vanguardia que lo que hizo este autor. Entonces, para poder saber de lo que tenemos que hablar, para defender el punto de vista que tengamos al respecto, pues vamos a explorar, conocer un poco lo que se nos propone que analicemos, ¿no? Y es un fragmento titulado Gemido del Águila. Lo tenemos aquí, escrito en zapoteco.
Y este texto tiene dos grandes características. El primero, pues, está escrito, surgió en lengua zapoteca. Esa es una de sus grandes características o de sus grandes atributos. El otro atributo que podemos observar o que podemos ver, percibir, es que a la creación de este fragmento de poema o texto, se hizo uso de una base de datos con una cantidad de eh, sustantivos y me parece que verbos también. Bueno, una matriz con palabras en zapoteco. Me supongo que, no sé, tal vez clasificadas en sustantivos, verbos y artículos, no sé, al cual se le agregó el método de aleatorización para que después de este programa de aleatorización se arrojaran una determinada cantidad de palabras o ciertas palabras, las cuales adapta el autor para la realización, la creación de este fragmento de este poema. Y bueno, aquí lo tienen, ¿no? Este es el resultado final, la obra como tal, ¿no? Nuestro objeto de análisis. Ahora, aquí tenemos la explicación del método. Aquí nos lo resumen en una fórmula. Esta vendría siendo su nomenclatura, por llamarla de alguna forma. En esta base de datos o matriz que les digo, se incluyeron 126 palabras en zapoteco. En la fórmula X es una función de aleatorización, de selección aleatoria, y la intervención del razonamiento del autor. Y aquí tenemos la página de YouTube, el canal de YouTube del autor. El canal me parece que originalmente se llamaba Zapoteco 3.0. Bueno, ese es el canal del autor. Tenemos el sitio web de donde se toma el recurso. Tenemos aquí, les menciono la explicación de la creación de este fragmento. Y tenemos, a ver, tenemos el canal, tenemos bien, aquí está detallado de manera, bueno, es un texto más extenso, más detallado, es sobre la creación del poema. Y miren, aquí tiene el resultado de la base de datos de las palabras, ¿no? Y pues es una propuesta muy interesante, repito, gracias a estas dos características, a su metodología y a su origen, uh, a su contexto de origen, ¿no? Y ya que ya tenemos un acercamiento, ¿no? A la historia o al proceso de este fragmento,
ya podemos tener ahí como ciertas ideas dando vueltas, ¿no? En la cabeza, las cuales pues podemos desarrollar por medio de las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras preguntas detonadoras? Bueno, tenemos, me parece que son tres. Ok, dice aquí, los poemas generados por medio de la herramienta El Poeta Digital pueden ser considerados textos literarios. Esta sería una. Y tenemos, ¿cuál fue tu experiencia estética al leer el poema y tu impresión al saber cómo se había hecho? Bueno, aquí entonces de verdad es prácticamente obligatorio que nos regresemos un poco a la semana 3, retomemos y en la medida de lo posible concretemos esto de la experiencia estética, porque yo creo que solamente dos personas lograron reflejar que hubo una comprensión del término del concepto en sus publicaciones que realizaron en el foro de la semana pasada, porque los demás se veía que estaban participando por participar sin haber logrado comprendido de qué trataba la actividad y cómo debían de justificar su propia experiencia estética. La otra pregunta generadora nos dice, ¿es que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? No se refiere a la difusión de uh, se realiza de la obra del autor. Podemos ver aquí en estos sitios web, en estos enlaces, sí o sí deben analizar, explorar para poder proporcionar una opinión veraz, válida. Y bueno, lo interesante aquí sería tomar un documento de Word y tomar nota de lo que pienso con respecto a la obra de Zapoteco 3.0 y con respecto al fragmento del poema en zapoteco. Pienso que sí, qué ideas me vienen al respecto, ¿no? Que choca contra mis referentes culturales y que me impresiona, que me sorprende, ¿no? Creo yo que sí o sí nos va a generar algún tipo de impresión, entonces lo importante es que vayan ustedes desarrollando sus ideas y tomando en cuenta las preguntas generadoras, ahora sí, realizar las intervenciones, pero con un referente ya desarrollado, con una idea ya desarrollada, que se va a ir estructurando con estos 5 pasos, ¿no? Aquí nos pide que en la primera aportación justifiquemos, bueno, reflexionemos y comentemos de manera justificada cuál fue la experiencia estética, ¿no? ¿Qué impresión, qué, mm, qué emoción o qué eh, estímulo hubo, ¿no? Al momento de entrar en contacto con el fragmento, primero vean, la misma plataforma nos pone de forma tal que primero encontremos el texto, luego un fragmentito sobre la explicación de cómo se creó, el canal ya del autor, aquí explicándonos el proceso, y aquí una publicación donde está aún más detallado cómo se realizó esta, esta obra. Entonces, sí podemos nosotros generar ahí el desarrollo de una idea, de una noción. En la segunda, eh,
En la segunda vamos a contrastar también los preconceptos que tenemos o las nociones, las visiones con respecto a las culturas de los pueblos originarios, ¿no? A las comunidades indígenas, no sé, con su dificultosa integración al grueso de la sociedad occidentalizada y, ah, no sé, procesos ligados a su supervivencia, a su manencia o transformación de su propia identidad, de la lengua, de la cultura, ¿no? O sea, como tendemos mucho a idealizar el indigenismo y este sistema escolarizado no ayuda a despejar muchos de los prejuicios y de mm, pues sí, conceptos que se nos fomenta en la visión propagandística del Estado mexicano de una mitificación, ¿no? De lo indígena. Si esa es una mitificación de que hay los indígenas como un algo etéreo, superficial, externo, ¿no? Muy marcado de la otredad, de un pasado histórico glorioso que no supo preservar o conservar esa identidad y en algún momento se rechaza esa identidad, se le da una connotación y una carga negativa durante un periodo de tiempo. Luego hay un cambio en el discurso que se queda solo en el discurso porque, no sé, tendríamos que pensar en la situación actual de los pueblos indígenas y ya después de esto podemos hablar de su cultura, ¿no? Entonces, partiendo de esa idealización y mitificación de esa idea romántica e idealizada de lo indígena, ¿no? Tenemos, la opinión popular tiende a ser muy purista de así preservar la lengua indígena como que fuera nada más repito, algo, como si la lengua indígena fuera una entidad, un ser metafísico y hay que cuidar y hay que proteger, ¿no? Esto por un lado y por otro lado, la controversia, ya abordamos la semana pasada de lo que sí puede ser considerado y que no puede ser considerado literatura. Ya tenemos ambos discursos en el desarrollo de esta actividad. Entonces, de verdad, da para un montón de reflexiones diferentes, abordándolo desde diversos enfoques, puntos de vista. Podríamos a lo mejor hablar de la mitificación del indigenismo, su idealización y romantización en lo cultural, ¿no? Y podemos ir a arrojarnos al INEGI o no sé, a datos de la Coneval, a datos no sé, indicadores de desarrollo humano globales. Entonces, darle una explorada a la situación en la que viven los indígenas en la actualidad y ya conociendo la realidad material o no sé cómo llamarla de las comunidades indígenas, contrastar a lo mejor con la visión idealizada y romantizada que tenemos de las comunidades y ya ahora sí hablar un poco más realistamente de la preservación de la cultura y de la lengua, en este caso el zapoteco, obviamente con algunas características de este análisis que puedan ser trasladables a otros escenarios con otras lenguas indígenas. Y de verdad podemos verlo desde el discurso político, desde el cuarto constitucional, podemos verlo desde el tercero constitucional, podemos verlo desde
desde la misma corriente artística, de integración de las tecnologías de la información y la comunicación al arte, esta propuesta de vanguardia, novedosa, o si no novedosa, propia de una determinada generación. No sé, vamos a hablarlo de verdad desde la generación, desde el marco jurídico, desde lo cultural, desde lo artístico, ¿no? Que yo decida ver un enfoque y tratar de pensar en virtud de ese enfoque de análisis. Pero lamentablemente no, nunca llegamos a tener una intervención, una participación de esta forma, aún quienes se les asignó un alto puntaje, las dos personas que se les asignaron puntajes altos en el foro anterior, no logran tener un nivel de análisis eh, para que se menciona, ¿no? En estos espacios. Siempre caemos en los common places, que son pues las cosas obvias que todo el mundo diría, ¿no? Lo que está más allá de lo que está sobre lo evidente. Entonces, por eso hago el énfasis en justificar, ¿no? Justifica, para poder pues, desarrollar un trabajo pues, que medianamente se acople al nivel del cual ustedes pretenden egresar o buscan egresar, ¿no? En la tercera participación hay que retroalimentar lo que dijo y hasta ahorita creo que solo es un compañero el que ha participado, ¿no? Aquí de estas 12 publicaciones son 7 mías, entonces creo que sí, solo una persona la que ha participado. Entonces, retomar una de sus participaciones y aquí yo me atrevería a realizar un tutorial sobre esta tercera participación. ¿Por qué? Porque tiende a ser en la que más problemas nos encontramos. Todos tratamos de ser muy, ah, ¿cómo decirlo? Demasiado políticamente correctos, creo que sería lo adecuado. O hipócritas también podría ser, ¿no? Señalándolo desde otra perspectiva, cuando realizamos una retroalimentación, ¿no? Fingimos ser más amables de lo que somos y esto no permite que se desarrolle una retroalimentación adecuada de- del trabajo de un tercero, ¿no? Como empatizamos mucho y nos ponemos mucho en el lugar del otro de, bueno, cuando me evalúe él a mí, ¿qué me va a decir? Tratamos de ser lo más descendientemente posible para no crear fricciones, ¿no? Y mm, como esto de verdad suele generar un problema en en esta tercera o cuarta participación, vamos a hablar un poco sobre cómo trabajar aquí. Vamos a abrir la rúbrica y vamos a ver cómo sería una participación o un comentario adecuado dentro de las intervenciones del foro. Y vamos a poner aquí, vamos a atender las normas de etiqueta y vamos a poner un saludo.
Ah, no, pero aquí vamos a retroalimentar solo a alguien en específico. Y bueno, tenemos una frase de introductoria, ¿no? Tal como nos indican las normas de en etiqueta. Y vamos a ver aquí en la rúbrica en qué nos podemos basar. Podemos basarnos en el aspecto cognitivo, el actitudinal, el comunicativo, el colaborativo y el de pensamiento crítico. Y para hacerlo de una manera asertiva, podemos mencionar esos aspectos importantes, que son las fortalezas que presenta el trabajo, las áreas de oportunidad y las sugerencias. Y vamos a hablar un poco de las fortalezas, ¿no? Tenemos a lo mejor la publicación del compañero y vamos a contrastar su participación con la rúbrica. Y vean, aquí a nivel experto nos dice que hay respuesta justificada a los planteamientos de las preguntas detonadoras, si se describe claramente sobre cuál fue la experiencia estética y la impresión al saber cómo escribió el poema, hay justificación sobre si esta forma de literatura ayuda o no a difundir las lenguas indígenas, replica con fundamentos dos o más aportaciones de los compañeros. Vamos aquí a ver, a lo mejor encontramos una participación que no fue muy clara al describir la experiencia estética, ¿no? ¿Cómo podríamos justificarle? Podríamos empezar como fortalezas. Ya tenemos la frase introductoria. El motivo de este mensaje es retroalimentar tu participación en este foro. Como fortalezas de tu, de tu segunda intervención, puedo decir que realizaste Ok, aquí hablamos sobre un acierto que hubo, ¿no?
Vamos a suponer que, como es la segunda intervención, la realizó en martes y vamos a decir, a destacar que esa es una fortaleza, ¿no? Como fortalezas de tu segunda intervención, puedo decir que realizaste la publicación a inicio de semana, lo cual permite que se dé origen a réplicas y comentarios que favorezcan el intercambio de información y generación de conocimiento, ¿vale? Y aquí ya estoy señalando un acierto de la participación que haya tenido el compañero o compañera. Áreas de oportunidad. Ok, aquí vamos a mencionar que no queda del todo claro si el compañero o la compañera comprendió del todo lo que es la experiencia estética. Vale, vamos a recalcarle que no se ve que haya una claridad en el entendimiento de dicho concepto. Aquí es muy común, ¿no? Que mencionemos que, yo había leído antes otro y ese no me gustó. O, yo había leído con anterioridad un cuento zapoteco y esto no tiene nada que ver, ¿no? Porque él me gustó más. Caemos mucho en la comparación, ¿no?
Ok, a ver, aquí vamos a imaginarnos que caemos en una publicación en la que hay comparación y no hablamos de todo menos de gemido, del fragmento gemido del águila, ¿no? Entonces, si no hablo yo del texto, del fragmento, pues lo único que refleja tampoco que... Ah, bueno, también podríamos agregar esto. Áreas de oportunidad. Ok, vamos a ver cómo nos va quedando. Sin embargo, al explicar tus impresiones, no, ya teníamos detonado. Aquí, ahí. Vamos a poner aquí generadas. Sin embargo, al explicar tus impresiones generadas por la obra y al saber cómo se escribió el poema, no logras reflejar con claridad que hayas comprendido del todo el concepto o la experimentación de la experiencia estética, ya que te limitas a mencionar anécdotas sobre tus referentes con otros textos indígenas, cayendo en comparación y no en la expresión de un sentimiento o emoción detonados por la obra. Su método o la propuesta del autor. O, por el contrario, podría ser que no exista conocimiento previo del texto, ni del método, ni del autor. Áreas de oportunidad. No, sugerencias ya. Por tal motivo, te sugiero que retomes el recurso de la semana 3 sobre las experiencias estéticas y vámonos a una referencia. Ok, por tal motivo te sugiero que retomes el recurso de la semana 3 sobre las experiencias estéticas disponible en el siguiente enlace.
Y bueno, este enlace va a redirigir a mi compañero o compañera a este sitio para que le dé un repasito por ahí a la información que hay en la plataforma sobre experiencia estética o las fuentes de consulta que nos van a dirigir a recursos externos que nos van a servir para concretar nuestro concepto propio sobre la experiencia estética. Y aquí yo tengo un enlace medio de la prepa línea CEP. Entonces estoy haciendo aquí una referencia a un sitio, a un contenido que no es de mi autoría. Y al no ser de mi autoría, debo dar los créditos correspondientes. Los créditos de autoría o créditos intelectuales. También para proporcionarle a mi interlocutor un referente más claro, ¿no? Vamos a agregar aquí ya no puedo poner en pantalla permítanme. Vamos a buscar si hay fecha así. Es 2018, sí, sí hay fecha. Ahora el nombre del recurso es experiencia a ver si se llama así. Experiencias estéticas. Experiencias estéticas. Y
el enlace de donde lo tomé. Estoy consultando el manual de citas y referencias basado en APA de la prepa en línea CEP y aquí está faltando un elemento que incluyen, que sería el nombre del módulo y el nombre de la institución. Lo que no logro ver si están separados por qué signo de puntuación. Módulo es punto. Módulo 4 punto. EPA en línea CEP. Y de nuevo, hay de nuevo punto. Ok, aquí está. Y para cerciorarme que mi propia publicación este, acuda, más bien respete las normas, respete la rúbrica, antes de publicarlo, evalúo mi propia publicación o mi propia intervención acorde con esta misma rúbrica. ¿Vale? Vean aquí, de una participación en la que fingimos estar de acuerdo con todo, tenemos una publicación asertiva, yo diría incluso que concreta, pero sobre todo útil para mi interlocutor o mi interlocutora. Atiendo también aspectos esenciales como las normas de etiqueta, como la referenciación, obviamente el apego a la rúbrica. Y ya para cerrar, voy a publicar esta participación para que quede como ejemplo.
Una de las indicaciones para el desarrollo de esta actividad es que antes de publicar, desarrollemos nuestro texto, nuestra participación en un procesador de texto, ¿vale? Para que no se vaya a perder si ustedes están redactando directamente. Y ahí va, ¿no? Así sería como un ejemplo, un modelo de receta para una intervención que pretenda abarcar todos los aspectos evaluables según la rúbrica. Y bueno, ya nos estamos pasando un poco del tiempo y pues desarrollé esta sesión pensando en los espacios de oportunidad de la retroalimentación de la actividad integradora número 6, el foro Literatura Actual y Experiencias Estéticas. ¿Vale? Espero que les pueda aportar algo de utilidad para el desarrollo de sus participaciones en el foro de integración. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana, pero sobre todo un excelente cierre del módulo. Hasta la próxima.